medidas que los países han adoptado para la mitigación pueden generar mayor vulnerabilidad de niñas, adolescentes y mujeres frente a la práctica. Entonces es sumamente importante el acompañamiento social e institucional para su prevención. Y claro, en este contexto se puede haber visto debilitado. Además, el acceso oportuno a salud, a servicios de salud, es muy importante para salvar vidas de personas a quienes se les ha practicado la mutilación genital femenina, y el contexto de pandemia muchas veces afecta el acceso de estas poblaciones a los servicios de salud. Finalmente, quisiera reconocer un esfuerzo por todos los avances que se están realizando en temas de sensibilización con las comunidades indígenas y en el empoderamiento de mujeres, adolescentes y niñas, lo que ha permitido contribuir al reconocimiento de la práctica y el firme interés y compromiso para erradicarla. También ha habido importantes avances en la medición, que es fundamental porque lo que no se tienen estadísticas es muy difícil poder visibilizarlo. Y ya mis colegas les van a compartir un poco de los avances que hemos tenido en esta materia, que nos parece sumamente importante y que debemos continuar avanzando en ello. Esto quiere decir que sí ha habido avances importantes, por lo que el Fondo de Población de las Naciones Unidas tiene un compromiso para contribuir y continuar trabajando en erradicar la mutilación genital femenina en Colombia y en el mundo entero. Este es uno de los 3 ceros a los que le apuesta la organización a nivel global y le apostamos nosotros aquí en Colombia. Así es que pues seguiremos apoyando a las instituciones y a las organizaciones y comunidades indígenas en este esfuerzo. No me quedo más, no digo nada más, solamente quisiera cerrar de nuevo dándoles una muy cordial bienvenida y esperando que este espacio sea muy provechoso para todos y cada una de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Y con estas palabras de bienvenida, damos entonces paso a Laura Lozano, quien es la asesora de Género, Derechos e Interculturalidad del Fondo de Población de Naciones Unidas, igual que a nuestro colega Carlos Ramírez con la presentación frente a las apuestas de la organización en el tema. Adelante, Laura. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Verónica, también por la introducción a este espacio. Como Diego les decía, yo soy asesora de Género, Derechos e Interculturalidad en el UNFPA y voy a arrancar con la presentación que tenemos preparada de parte nuestra. Es una presentación donde queremos darles también un poco de contexto. Sabemos que esta es una práctica y es un tema que algunas o algunos de ustedes pueden conocer. Sin embargo, pues vamos a hacer como un rápido recuento, también considerando temas de tiempo. Siguiente, por favor. Entonces vamos a empezar pensando y preguntándonos qué es la mutilación genital femenina. En términos generales, lo que sabemos es que es una alteración, una extirpación o lesiones a los órganos femeninos externos que se dan por razones no médicas y normalmente se presentan en niñas menores de los 5 años, aunque hemos tenido conocimiento de casos donde también ha habido adolescentes hasta de 15 años afectadas por esta práctica. Y lo primero que debemos destacar es que se trata de una violación de derechos humanos. Los derechos humanos que tienen las mujeres, las niñas y las adolescentes no solo a la vida, no solo a su integridad física, también a vivir una vida libre de violencias por razones de género y a contar y gozar de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos. Es una manifestación de la desigualdad de género. Sabemos que es una práctica que va solo contra las niñas por el hecho de ser niñas. Es una norma que tiende a ser socialmente aceptada en los lugares en los que se presenta. Colombia pues es el país de Latinoamérica que la ha reconocido, pero hay muchos otros países en África también donde tenemos esta práctica de manera persistente y a nivel comunitario hay una aquiescencia ante ella. Y sabemos también que daña la salud y la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Siguiente.
Solo para contarles un poco el contexto internacional y lo que nos han dicho órganos internacionales relevantes frente a ella, la Asamblea General de Naciones Unidas de manera periódica emite una resolución en este sentido y destacamos que en 2012 la resolución 146 establece la necesidad de intensificar los esfuerzos por la eliminación de la mutilación. En 2013 el Comité CEDAW también emite una recomendación después conjuntos con las comunidades indígenas, ya vamos viendo un poco del enfoque y del abordaje para crear conciencia sobre los efectos nocivos que esta tiene. En 2014, la Comisión de la Convención de los Derechos del Niño también reconoce los avances que ha realizado Colombia en este diálogo cultural en torno a la mutilación, reconociendo que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Y finalmente destaco que en 2015, y en esto se va a enfocar mucho más mi colega del DANE, en 2015 la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible también hacen un llamado y un énfasis en que una de las metas para el desarrollo sostenible debe ser la eliminación de las prácticas nocivas, incluida la mutilación. Siguiente. Para el caso de Colombia, lo que sabemos, y ya muchas y muchos de ustedes pueden conocer esta información, el primer caso que sonó públicamente en nuestro país fue en el 2007, cuando dos niñas indígenas en Vera murieron debido a una infección que les causó la mutilación genital femenina en Risaralda. Y desde ese momento Colombia reconoce que existe esta práctica en nuestro país y somos el único país de Latinoamérica que así lo ha reconocido y que públicamente ha desplegado esfuerzos por su erradicación. Desde ese mismo momento, UNFPA también inicia un trabajo con el gobierno y sus instituciones y también con los pueblos indígenas, las organizaciones, los líderes, las lideresas, para buscar entender un poco más por qué se da esta práctica en Colombia y qué podemos hacer para su erradicación. Y como resultados queremos destacar que entre el 2012 y el 2017 y resultado de trabajo que ha hecho las instituciones de gobierno, las comunidades y las agencias de cooperación, comunidades indígenas han declarado públicamente su compromiso en el abandono de la práctica. Tenemos algunas comunidades en Vera, en Pueblo Rico, en Mistrató, en Trujillo, incluida la ORIVAC, que es la Organización Indígena del Valle del Cauca. ¿Cómo ha abordado el UNFPA esta práctica nociva? ¿Qué hemos hecho nosotros en torno a esto? En la siguiente, por favor. Queremos destacar que hemos trabajado alrededor de 3 ejes. El primero, que es esencial para nosotras, es el abordaje comunitario. Hemos tenido proyectos, muchos de ustedes habrán oído en Veragüera, que fue un proyecto que desarrollamos con el ICBF, pero también hemos hecho otros trabajos con las lideresas, los líderes, las organizaciones indígenas, en lo que es el empoderamiento en torno a sus propios derechos y también su compromiso en la erradicación de las prácticas, de esta práctica. Y particularmente destacamos que muchas mujeres jóvenes que han pasado por estos procesos de sensibilización son voceras al interior y por fuera de sus comunidades abogando por la erradicación. También hemos trabajado con la institucionalidad, principalmente a través de esfuerzos de asistencia técnica a instituciones nacionales como el ICBF, al Ministerio de Salud. De hecho, participamos en el desarrollo del abordaje clínico de la mutilación genital femenina para todos los operadores de salud y también hemos trabajado con instituciones a nivel local, incluidas las secretarías de salud. Y nuestro tercer esfuerzo se ha focalizado en la medición de la práctica, en identificación y análisis demográfico de fuentes, creación de registros de casos e identificación de buenas prácticas internacionales para la medición, que en esto se enfocará mucho más mi colega Carlos. Y yo, en la siguiente, finalmente les quiero dejar como cinco cosas que sabemos hoy de la práctica gracias a todo el trabajo que ha hecho UNFPA, las instituciones y también las organizaciones y las lideresas. Lo primero que sabemos es que se trata de una práctica que no hace parte de la ley de origen de los pueblos indígenas, es una práctica aprendida y esto nos permite también hacer un abordaje comunitario mucho más contundente y respetuoso de los derechos también que tienen los pueblos indígenas. Lo segundo que sabemos es que es una práctica que busca controlar la sexualidad de las niñas, las adolescentes y las mujeres y no hemos identificado una única explicación de por qué se da esta práctica. Al haber hecho muchas entrevistas, incluso en el marco del proyecto en Veragüera, lo que se ha identificado es que se practica a veces por fidelidad, dicen las comunidades, tratando de que las mujeres sean más fieles a sus maridos. También hay un tema, entre comillas, estético, y es que la práctica, dicen algunas parteras, se practica cuando el clítoris es demasiado prominente y puede llegar a simular un órgano genital masculino, y también se da para controlar el comportamiento sexual de las niñas, las adolescentes y las mujeres, incluso al interior de sus matrimonios o de sus uniones.
Lo tercero que sabemos es que si bien la practican parteras o mayoras de los pueblos, los hombres tienen un rol y una responsabilidad fundamental en esto. No solamente es una responsabilidad de las mujeres de las comunidades, los hombres muchas veces, lo que sabemos es que en la mayoría de los casos no reciben niñas que no están mutiladas, y esto nos da luces importantes de cómo abordar este tema. No solo debemos trabajar con las mujeres, este es un problema de todos y de todas. Lo cuarto que sabemos es que en Colombia hay casos de mutilación genital femenina que no responden a prácticas de pueblos indígenas, y en esto queremos ser muy enfáticos porque no queremos solamente que sea un problema que ponemos en lo étnico y no abordamos culturalmente. Es una práctica que también se ha dado en las ciudades, que de hecho medicina legal como una forma de violencia contra las mujeres. Y lo último que sabemos es que su erradicación depende del trabajo con las comunidades y que un abordaje punitivo generaría acción con daño, evitaría nuestra entrada a las comunidades, impediría que las niñas puedan acceder a servicios de salud oportunos, poniendo incluso en riesgo su vida. Haciendo como rápidamente esta aclaración, yo le paso la palabra a Carlos. Carlos, creo que está silenciado. Sí, no te oímos. ¿Ahora me escuchan mejor? Un poco lejos. Se escucha Pero... lejos. ¿Aló, aló? ¿Me escuchan mejor? No, No, se escucha seguimos muy, oyendo muy lejos. bajo. Yo aprovecho para presentar a Carlos. Carlos es profesional demógrafo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia. ¿Puede modular, Carlos, por favor? No le escuchamos. Tal vez intenta por el audio del computador, Carlos. ¿Ahora me escuchan bien? Le Seguimos escuchamos oyendo muy muy bajito. lejos. ¿Ahora qué tal? Muy bajito, muy lejos. No sé, voy a intentar acercarme un poco más, así que tal. Ahora, ¿qué tal me escuchan? No, seguimos oyéndote lejos. No sé si te parece si yo te llamo y te pongo en altavoz para que podamos escucharlo. O bueno, o si podemos seguir, si quieres, con otra presentación y ahorita retomamos con esta. Sí, yo creo que podemos entonces dar paso a la siguiente presentación y ya solucionamos los problemas técnicos con Carlos, de manera que damos paso a Dayana Domico, quien es la Coordinadora Nacional de Juventud Indígena de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Adelante, Dayana. Ahora, ¿qué tal me escuchan? Mejor. Ahora sí te escuchamos. Sí. Creo que, bueno, sí. Bueno, Sí, adelante, Carlos. Adelante entonces y continuamos con el orden. Gracias. perfecto, gracias. Bueno, entonces, retomando, pues ahora vamos a compartir con ustedes los avances en la medición de la práctica en el país. La primera fuente de información que queremos compartir con ustedes es una encuesta que realizamos el año pasado en el marco del proyecto Partera Vital, un proyecto que se llevó a cabo con Azorredipar, el DANE y claro está con UNFPA en el Chocó, proyecto que contribuye a la reducción de la mortalidad materna y morbilidad materna y perinatal de la población afrocolombiana e indígena. Pues comentarles que Azorredipar cuenta con un registro de alrededor de 700 parteras. Nosotros hicimos una encuesta
al 15% de estas parteras, en donde un 69% eran parteras afrodescendientes y un 29% parteras indígenas. Siguiente, por favor. Listo, entonces, pues bueno, estos resultados corresponden al módulo de prácticas ancestrales. Preguntamos a las parteras, ¿sabe usted por qué le cortan o pringan o queman esta parte de la vulva clítoris, conocido como penecito, a las niñas? Digamos que esta redacción de la pregunta fue validado con las parteras para que todas ellas en su conjunto entendieran la pregunta, por eso esta redacción. El 58% de las parteras nos dijeron que sí conocían sobre la práctica, 21% no, y un 17% no sabe y un 4% no responde. Digamos que ese 4% de no responde puede estar asociado también a temas de, pues, que no se sentían en confianza de compartir información al respecto, pero grosso modo esas fueron las respuestas. Luego profundizamos en por qué creen ustedes que se realizan esta práctica ancestral. Esa pregunta se realizó de forma abierta. Lo que ustedes ven acá es una sistematización de esas preguntas, una codificación. Y el 38%, que fue la más frecuente, estuvo asociado a prácticas culturales. 22% no sabían por qué se realizaba la práctica. Y 20% para evitar que la niña sienta deseos sexuales. 5% para que no parezca un hombre y otro 5% final para que la niña no tenga sentimientos por un hombre, en este caso diferente a su pareja. Ahí ya tenemos alrededor del 90% de las respuestas de las parteras, el otro tiene menor frecuencia y no voy a ahondar en esas otras respuestas. Siguiente, por favor. Parte de ese módulo de prácticas ancestrales también consultamos sobre si a la partera le han solicitado realizar esta práctica. Al 89,4% no le han solicitado nunca realizarla. El 5,3% sí y 5,3% no sabe. De nuevo, este no sabe puede estar asociado también a que no se sentían cómodas al momento de compartir esta información. Y finalmente, una pregunta que realizamos también es, ¿usted cree que esta práctica debería abandonarse en las comunidades? El 84,2% estuvo totalmente de acuerdo, junto con un 8,4%. Ahí tenemos alrededor de un 92,6%, y el resto, o más bien el 4,2%, comentó que estaban en desacuerdo. Siguiente. Ahora voy a compartir con ustedes información de los registros disponibles. En este caso voy a compartir información de un proyecto en el cual, con la coordinación de APC y UNFPA y el apoyo del DANE, Medicina Legal, el ICBF, Ministerio de Salud y Ministerio del Interior, hemos trabajado desde las fuentes disponibles y hemos hecho un análisis a profundidad de estas fuentes. Siguiente, por favor. Grosso modo, las fuentes con las que contamos desde cada una de estas instituciones: Ministerio de Salud, analizamos información de RIPS desde el 2008 al 2019, casos identificados de mutilación genital femenina, Civigila 2020, porque desde el 2020 se incluyó una categoría para la medición, Medicina Legal e ICBF, casos identificados. Y si se dan cuenta, para estas tres instituciones hay un factor común y son estos casos identificados de mutilación genital femenina, y eso se refiere a casos que pues fueron identificados en territorio, se compartieron, pero en sí no existe un registro. Es decir, que esto se convirtió casi como un trabajo de arqueología en el que las instituciones compartían con nosotros estos casos, pero pues por temas de antecedentes puede que no se hayan incorporado todos, pero pues ese fue como el ejercicio que realizamos. Siguiente. Ahora pues voy a compartir con ustedes información que analizamos del RIPS. Siguiente. Grosso modo, hay 7 códigos CIE que pueden estar asociados a probablemente prácticas que se hayan identificado en el territorio.
No voy a mencionar cada uno, pueden ver ustedes ahí cuáles son cada uno de esos 7 códigos. Siguiente. Y ese análisis, como lo mencionaba, se realizó desde el 2008 al 2019. Pues es muy bueno que de parte de RIPS uno puede identificar si esta población es indígena, no indígena, pues si es negro, afrocolombiano, raizal o palenquero. Entonces, lo que ustedes ven acá es la gráfica de las mujeres que clasificaron dentro de ese código CIE. Para el caso, por ejemplo, el mapa de la izquierda, ese mapeo corresponde a mujeres no étnicas, o sea, no afrodescendientes ni indígenas, y durante todo ese tiempo se identificaron 14.486 casos. De nuevo, de probables casos, no son confirmados. Y esa es la distribución donde los departamentos con mayor intensidad son el Valle, Antioquia, Bolívar y Atlántico. Y en el caso de los indígenas, durante ese periodo se identificaron 102 casos, gran parte enfocados en La Guajira, Córdoba, Sucre y el Cauca. Y en el caso de población afrodescendiente, 37 casos se identificaron en Sucre y Quindío. Siguiente. Parte de los resultados del trabajo con estas instituciones, pues surgió un registro preliminar en el que integramos gran parte de ese trabajo de arqueología que les comentaba. Siguiente. Y pues se logró una integración de 70 casos identificados, todo esto después del caso que nos mencionaba Laura, de los primeros casos que se identificaron en el 2007 hasta el 2019. Esos 70 casos, el 11% fue identificado gracias al Ministerio de Salud, un 66% gracias a la información entre ICBF y Ministerio de Salud, y un 23% restante gracias a medicina legal. Importante mencionar que todos estos 70 casos no necesariamente están asociados a prácticas ancestrales. Pueden haber casos de violencias, de otro tipo de violencias. En este caso también puede haber un sesgo por casos sospechosos, o sea que no son confirmados, pero pues este es un primer acercamiento, digamos, como desde el entender de los casos que se han escuchado y como una reconstrucción histórica. Siguiente. Mapeamos esos casos. La mayoría de estos casos están enfocados en el departamento de Risaralda, en Chocó, en Antioquia, en Valle del Cauca. Y como pueden ver ustedes, hay cierta relación entre estos casos de este ejercicio de levantamiento de información entre las instituciones y también con el RIPS. Entonces, pues esto ya nos va dando algunas luces de cuál es el comportamiento en los departamentos. Siguiente. Parte también del ejercicio con las instituciones ha mostrado mejoras en la codificación de casos de mutilación genital femenina. Siguiente. Como les decía, Ministerio de Salud incorporó la medición de la mutilación genital femenina desde el segundo semestre del 2020. Pues acá presentamos también los casos asociados y probables desde RIPS. Pero también parte de la mesa ayudó a identificar, junto con el trabajo que se está haciendo con Burkina Faso, que hay 3 tipos de mutilación genital que se realizan a nivel internacional, y para entender mejor el comportamiento de la práctica es ideal que identifiquemos cuáles de los 3 tipos de prácticas se realizan en el país. Entonces, digamos que a futuro, y es algo que estamos trabajando en la mesa y específicamente con el Ministerio de Salud, la idea es que se incorpore y que se genere un lineamiento técnico para el registro de estos 3 tipos de prácticas. Siguiente. Gracias a la incorporación de la medición de la práctica en Civigila, en el formato de Civigila, pues se lograron identificar 11 casos, todo esto en el segundo semestre del 2020, un caso en Cauca, 7 casos en Risaralda y 3 casos en el Valle. Estos 11 casos son independientes a los 70 casos que les comentaba anteriormente, pero importante mencionar que esta información que estamos presentando son también casos sospechosos de mutilación,
Y pues también estos datos son preliminares, debido a que la base aún no se ha cerrado oficialmente, pero pues queríamos compartirlo con ustedes. Siguiente. Bueno, en cuanto a sistemas de información para la identificación de casos de mutilación genital femenina, como les decía, en el marco del trabajo con Burkina Faso, pues, pues hablamos de Burkina Faso porque es uno de los países en los que más se ha logrado reducir la práctica, pues el acercamiento que hemos tenido también con ellos es para entender cómo es el registro, el sistema de información y de recolección de los datos siguiente. Y pues ellos nos han compartido ciertos esquemas de cómo funciona el formato de recolección de información. Ellos tienen una forma como muy organizada, un registro, un sistema donde están interconectados todos los registros pues, de las instituciones que hacen recolección de esta información a nivel local, a nivel provincias, a nivel región y a nivel nacional. Dentro de esta estructura también se evidencia una estructura de un seguimiento del sistema de salud, seguimiento del sistema judicial, unos entes especializados, ONGs y un seguimiento estadístico. Siguiente. Listo, Laura, sigue, por favor. Finalmente, para cerrar, pues perdón que nos hemos tomado unos minutos más con todos los problemas técnicos, pero quisiéramos dejar claras como cuáles son las apuestas para el abordaje que tenemos desde el UNFPA. Entonces, reiteramos que la primera, pues, es esencial para la transformación de lo que tenemos como normas sociales que se han consolidado en torno a esta práctica. Lo segundo es que para nosotros una apuesta clave es el empoderamiento de las mujeres y las adolescentes. Esto es clave y lo hemos comprobado con el trabajo que se ha hecho en los territorios. Gracias a eso, o lideresas, incluso líderes y organizaciones indígenas son aliadas en la erradicación de la práctica. Y lo último, como bien lo mencionaba Verónica y lo mencionaba Carlos, el ejercicio de la medición es necesario para dimensionar la magnitud que esta práctica tiene en nuestro país, para tener claridad frente a nuestros avances, para poder hacer intervenciones mucho más pertinentes y focalizadas, por ejemplo, sabiendo cuáles territorios debemos priorizar y cuáles no, y de qué manera podemos hacer este abordaje. Entonces, en esto, en la medición, también debemos involucrar a las comunidades y yo creo que ese es como el siguiente paso que tenemos en nuestra agenda. Por nuestro lado no sería más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Carlos. Tenemos ya un chat bastante activo. Hay varias preguntas. Es importante señalar que al final de estas presentaciones, que son, digamos, el abrebocas al diálogo, vamos a recoger estas preguntas que se están haciendo a través del chat y las podremos contestar por parte de cada una de las personas a quienes están dirigidas. Entonces, muchísimas gracias a quienes ya están preguntando y les invitamos a que continúen escribiendo a través del chat sus preguntas. En este momento entonces damos paso a Dayana Domico, quien es Coordinadora Nacional de Juventud Indígena de la UNIC. Adelante, Dayana. En verano que se capone na mana sopan marama nama minya haraji de itron en bemata que se da chica cuero en bemata caneta harapanenta mai neva mana vida minya undu kawada mana arenta de crinchata somama muerana crinchata somama ya que se te ibarra vida caneta crincha panenta da chica cuero ya juta mu chicha con vaneta mana mabidi zona ya que se jambara mina anji crinchata ya que se Angie, soy doña Caneta Crincha Panenta Ma Viña ina Harada Manaya que se llama Manta Viña Mana Jarita. Buenos días, pido permiso para hablar. Le pido permiso a las autoridades espirituales, a los Haibana, a Caragaví, a las madres y padres espirituales que siempre nos han acompañado en nuestros territorios, a nuestros ancestros y ancestras para poder hablar de un tema tan delicado y complejo a la cual se conoce como mutilación genital femenina. Quiero iniciar hablando con algo específico que es la ley de origen. Es un orden establecido justamente por los padres y madres creadores para nuestro pueblo. Me explico, y es que soy indígena del pueblo Embera y
Y uno de los pueblos que practica algo como la mutilación es el pueblo Emberá. El pueblo Emberá que se encuentra ya en los departamentos que ya han dicho los compañeros que me antecedieron. Pero también hace falta mencionar que hay lugares como Bogotá, una ciudad en donde uno dice, ¿por qué Bogotá? Pero ahí es también en donde hay esta práctica y de una u otra manera se sigue haciendo. El pueblo en Vera habla de tres dimensiones, unas tres dimensiones que es la parte de arriba en donde están los espíritus, habla de la parte del medio, el mundo del medio, que es en donde estamos nosotros los seres humanos, y habla del mundo de abajo, que sería la parte de la tierra y lo que está debajo de la tierra. Esos tres mundos lo conecta un árbol que se llama el Genené. El Genené es el árbol quien dio vida y quien dio agua para la gran nación Embera. Esa conexión que hace ese árbol es la misma conexión que hacen las plantas a los cuales se ha venido utilizando desde hace muchísimo tiempo, desde el origen del pueblo Embera, para poder educar, para poder orientar, para poder dar la mejor palabra hacia un ser humano. Y hablo de esas plantas porque dialogando un poco con algunas abuelas de algunas comunidades, específicamente Córdoba, Antioquia, me hablaban una vez de unas plantas que se utilizan para evitar aquellos comentarios que se hacen justificando una mutilación. Entonces, ya la compañera Laura lo mencionaba en su presentación, el por qué en las comunidades se decía, se hacía la práctica. Y esas abuelas a las cuales yo alcanzaba a conversar, las abuelas decían, no hay necesidad de hacerse daño y de hacerle el daño a la mujer a la cual es no solamente pensada para generar vida, el hecho de parir un hijo o hija, sino la mujer que genera vida para el mundo, generando vida de transmisión de saberes, generando vida de palabra y conocimiento, generando vida para el planeta. No hay necesidad de hacer daño hacia un ser al cual uno debe de cuidar. Uno es la protectora, el hombre es el protector, debe ser el protector, en donde tienen ciertas edades y se hacen prácticas en donde las plantas, que hay un femenino y un masculino, en donde esas plantas se deben de conseguir en los territorios y debe de haber en los territorios para hacerle baños, para hacerle unos rituales especiales desde el embarazo, durante el embarazo, después del embarazo. Eso tiene que ver con la ley de origen de la gran nación Embera, tiene que ver con el Embera, con la Embera buena, que es la mujer Embera, con el Embera Yumáquina, Yumáquina quiere decir el hombre Embera, que no solamente es la responsabilidad de aquella mujer hacerlo, sino que es en conjunto, que es al cual tiene que continuar con cierta educación ancestral.
Y esa educación ancestral tiene que ver con esa ley de origen a la cual se establece por Karagavi. Karagavi es muy conocido como aquel creador, pero también es una mujer quien orienta, ¿no? Entonces, yéndonos a esa ley de origen, haciendo esa conexión de los tres mundos, esa planta específicamente, que es femenino y que es masculino, brota, dice una de las abuelas, como dos bolitas de un árbol, digamos que si esto fuera un árbol normal, brota dos bolitas en cierta parte de su cuerpo. Dice ella que es como si fueran unos senos, al cual usted tiene. Se cogería del lado derecho e izquierdo y eso se hace a través de unas intenciones y unos propósitos al cual eh, la persona que quiere hacerle el ritual a ese niño lo orienta ese árbol, orienta esa planta, se corta esas dos partecitas, luego de ello se va al fuego y va otro diálogo. Ya van dos diálogos, el diálogo con la planta, el diálogo con el abuelo y luego va el diálogo con ese niño y niña. Ese diálogo hace a que usted pueda orientar a un ser para que no cometa este tipo de situaciones o para que no haya una justificación el decir es que usted le tiene que guardar fidelidad a su marido o es que usted debe de cohibir cierto placer al cual también se ha dicho que es por placer que se hace la mutilación. No se necesita hacer daño a ello porque ya se conoce que las personas que han sido mutiladas, las mujeres, tienen un sufrimiento, tienen dolores, em, tienen un desequilibrio emocional, físico, que empiezan a sufrir cuando uno tiene, cuando las personas tienen ya la menarquia. Entonces, la idea no es buscar el desequilibrio hacia el territorio ni hacia la mujer, porque la mujer y este cuerpo es territorio, sino que se trata es de armonizar ese cuerpo y no solamente de la mujer, repito, sino que también tiene que ser del hombre, porque se conoce muy bien, de que se escucha muy bien, las mujeres lo dicen muy bien, y es que todo va hacia el hombre. Entonces, ¿cómo desde la ley de origen, si nos vamos hacia la ley de origen no orienta ni tampoco dice que se haga la práctica, una práctica que si prestaron atención, las presentaciones anteriores, usted ve el mapa y son de las zonas costeras, ¿cierto? Entonces está Chocó, está Antioquia, sigue el Valle, ahora actualmente pues está ya Bogotá, pero esas zonas costeras, en donde la historia lo dice, es que son zonas costeras en donde llegaron los esclavos, ¿no? En donde son unas prácticas que fueron tomadas, en donde la iglesia hizo también ayuda a que eso se siguiera haciendo. Porque si usted se va a territorios aún, si usted va a territorios de comunidades indígenas, en veras, en donde usted se demora en lancha 10 horas, 12 horas, están las hermanas Lauras aún, en donde usted reírse con su marido lo prohíben, en donde usted mm, hablar hasta en Embera muchas veces en ciertas reuniones lo prohíben. Entonces,
uno empieza a ver de que hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre aún, a pesar de que las instituciones, a pesar de que las mismas comunidades han querido continuar em, el trabajo bueno, a esa ley de origen, el qué fue lo que dijo la madre y el padre creador para que no haya esto. Esas conexiones que se debe de continuar todo el tiempo, porque la idea es que pervivan los pueblos indígenas en el tiempo, em, se debe de armonizar y esa armonía va netamente a las plantas. Unas plantas que se debe de conocer, unas plantas que se debe de orientar, unas plantas que lo hacen las abuelas y los abuelos, unas plantas que también algunas parteras, supongo yo que las deben de conocer, pero muchas veces se queda, digamos que ahí, por el hecho de querer continuar haciendo algo que no se debe. Ese árbol que les mencionaba anteriormente, que es el árbol del GNN, ese árbol es quien tiene una historia en donde tiene la familia hormiga, tiene la familia del oso perezoso, tiene la familia de la ardilla, tiene la familia de Caragaví, tiene la familia del embera, tiene la familia de los espíritus de arriba, tiene un bejuco, tiene esas conexiones y todas esas conexiones se empiezan a ver en desarmonía cuando empieza a haber una afectación hacia lo femenino, porque lo femenino es quien une todo el territorio. Y ese territorio ahora lo que se trata es de mirar cómo se pueda volver a un estado armónico y que las mismas comunidades en Vera, uniéndonos a algunas comunidades del pueblo Nasa, que también se ha escuchado que hay la práctica, pero se guarda en silencio. Cifras hay en comunidades adentro, unas cifras que no se dicen porque son cifras alarmantes. Toca entrar a territorio, conversar con las abuelas y abuelos de esto que les estoy contando. Y la idea es que esos territorios del Valle, Bogotá, Risaralda, Antioquia, podríamos entrar a Córdoba, llevamos 5, Chocó, 6. Entonces, esos departamentos, ir a ver el qué está pasando y la preocupación continúa, pero el volver al origen también nos invita a todos nosotros, al planeta, a mirar el qué está pasando con ese femenino y con ese masculino en los territorios. Cierro ahí porque sé que el tiempo es muy valioso. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias por este panorama que nos has brindado y también muchas gracias a las organizaciones indígenas del país, tanto en el orden nacional como regionales, pues es con ellos con quienes hemos venido trabajando de la mano en el avance hacia la erradicación de esta práctica. En este momento, entonces, damos paso a la señora Marcela Enciso. Ella es asesora de la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Adelante, Marcela, bienvenida. Muy buenos días como para todos y todas. Quiero como iniciar esta intervención dándole las gracias a LUNFPA, a todo el equipo de LUNFPA, desde la señora Verónica hasta Diego, Laura, Carlos, Malú, por generar efectivamente este espacio que es una oportunidad precisamente para que en este día
que nos une del Día Mundial de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, podamos tener esa oportunidad de generar conciencia frente a este tema y aunar esfuerzos con todos los que estamos acá un poco para la práctica de esta erradicación. La señora Verónica efectivamente nombraba que son más de 200 millones de mujeres y niñas que en el mundo han sido afectadas por esta práctica. Por lo tanto, desde el ICBF nosotros reiteramos nuestro compromiso en seguir de la mano con muchos de ustedes para poder efectivamente hacer este ejercicio de erradicación. De igual manera, quiero mandar un saludo muy especial a mis compañeros de panel, a Dayana, a Natalia y a Malu, con quien he trabajado y con quien le tengo especial aprecio. Bueno, entonces, un poco para comenzar mi intervención, si me regalas la otra diapositiva, quiero tocar como dos aspectos fundamentales. El primero es contarles desde dónde nos paramos desde la Dirección de Protección del ICBF para abordar el tema de mutilación genital femenina, dando una mirada muy rápida a la atención que estamos brindando frente a un caso. Y el segundo son las acciones que estamos realizando para el abordaje y la erradicación de la práctica. Antes de explicarles esta diapositiva, efectivamente quiero como enmarcarlos en qué hace la Dirección de Protección del ICBF. Si bien al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le corresponde la prevención y la protección integral de la primera infancia, la adolescencia y el bienestar de la familia, a la Dirección de Protección nos corresponde el diseño de esa política institucional dirigida a la infancia y adolescencia a nivel de protección. Es decir, nos encargamos de todos aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen sus derechos amenazados o vulnerados. Entonces, ya dándoles como este marco, efectivamente, para abordar el tema de mutilación desde una entidad estatal es necesario partir como desde el marco normativo. Si bien el marco general del Código Infancia y Adolescencia particularmente, pues establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también hace referencia a quienes están en los pueblos indígenas y a esos grupos étnicos y dispone que efectivamente gozarán de todos los que están en la Constitución y en el Código y sin perjuicio como de los principios que rigen sus culturas y la organización social. Y por eso es que quiero comenzar nombrándoles el marco normativo que es muy específico frente a esta práctica. Entonces tenemos que en 1948, bueno, aquí hay que decirles algo antes, es decirles un poco que en el marco normativo nosotros tenemos instrumentos vinculantes y instrumentos no vinculantes. En esta diapositiva efectivamente veremos los vinculantes, pero precisamente en este tema particular los instrumentos no vinculantes son los que nos permiten efectivamente el desarrollo de las disposiciones de estos tratados y de estas convenciones. Entonces, miremos que desde 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos efectivamente nos daba como el marco de la base para erradicar la mutilación genital femenina, ya que ella nos habla efectivamente del garantizar esa buena salud, de prevenir la discriminación, de la seguridad de las personas y de los buenos tratos. Ya pasando a 1968, mediante la Ley 74, Colombia efectivamente adopta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Culturales, y efectivamente ahí reitera esa prohibición de discriminación y el derecho a la salud. En 1981 tenemos la Convención de la CEDAW
Y esta convención demanda las transformaciones culturales y particularmente en las recomendaciones que esta da. Dice que se debe prohibir esta práctica y adoptar medidas apropiadas, eficaces, encaminadas a la erradicación de la mutilación. Y ya nos comienza a hablar de una cosa que es fundamental en esto y que lo hemos visto ya en el transcurso de este webinar, y es la recopilación de datos que nos permita efectivamente conocer la práctica. Ya en 1986 viene la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y efectivamente, y de acuerdo a las observaciones demandadas de la misma comité de la Convención, la mutilación genital entra en su mandato como una tortura. Y finalmente tenemos, o quiero hacer mención de la Convención de los Derechos del Niño, ya lo mencionaba Laura como en su intervención, pero efectivamente ahí tenemos como instituto un marco especial para la protección de los niños frente a todas estas violencias físicas, mentales, torturas, y nos exige efectivamente adoptar medidas para abolir estas prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños, niñas y adolescentes. Si quieres me pasas a la siguiente, por favor. Esta segunda, como les mencionaba, ya es un poco de los instrumentos que no son vinculantes, pero que nos traen una riqueza fundamental. Tenemos la declaración en 1933, tenemos la declaración del Programa de Acción de Viena y la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, y efectivamente ahí contempla el abordaje ya de estas violencias de género y está incluida la mutilación genital femenina. Tenemos en 1994 el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, y también nos demanda urgentes medidas para poner fin a la práctica. Y tenemos la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de las Naciones Unidas, que expide una resolución donde insta a esta prohibición de esas prácticas tradicionales o consuetudinarias que afectan efectivamente a niñas, adolescentes y mujeres, incluye la mutilación genital femenina. Tenemos la plataforma de acción de Beijing, lo que llamamos Beijing Más 5, y ellas efectivamente traen todo un arsenal de medidas para combatir la práctica. Y en el 2010 tenemos la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que también expide una resolución y que particularmente a mí pues me gusta mucho porque tiene decisiones muy precisas para cómo combatir efectivamente la práctica, y es un poco, ella nos guía en diciendo, mire, lo primero que ustedes deben hacer es efectivamente empoderar a mujeres y niñas porque es fundamental para romper este círculo de violencia, promover la protección de los derechos humanos, hacer movilizaciones sociales para erradicar esta práctica con todos los actores, líderes religiosos, políticos, comunidades, instituciones educativas, medios de comunicación, bueno, en fin. Recopilar los datos para conocer la magnitud de la mutilación, complementar esas medidas punitivas con actividades de conciencia y educación, y efectivamente elaborar todas esas normas y medidas que desestimen y vayan a la erradicación de la práctica. Y por último, tenemos lo de en el 2014 el Consejo de Derechos Humanos, que efectivamente lo que nos demanda es la intensificación de los esfuerzos mundiales a cambio de buenas prácticas para la eliminación de la mutilación.
¿Me puedes pasar? Ah, bueno, antes de eso quisiera como nombrarles, no lo puse en la presentación, pero de igual manera el sistema interamericano también se ha expresado frente a la práctica y en la declaración de la violencia contra las niñas y mujeres y los derechos sexuales y reproductivos que les pide el Comité de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, también ha manifestado que hay algunas violencias aún que están insuficientemente documentadas y que no están sancionadas en toda la región, y efectivamente hace mención de la mutilación genital femenina. Esta de los objetivos de desarrollo del milenio lo voy a pasar muy rápido, efectivamente, porque creo que el Dani va a hacer referencia a eso, pero lo que quiero aquí con esta diapositiva mostrar un poco es que la importancia de los objetivos de desarrollo del milenio es una oportunidad efectivamente para unir las apuestas y para tendernos una ruta en cómo abordar la práctica. ¿Me pasas, porfa? Me dicen que ya estoy súper mal de tiempo y creo que me falta mucho. Bueno, ¿cómo entendemos y desde dónde nos estamos parando desde el ICBF? Efectivamente que la práctica es una violación de los derechos humanos de las niñas y adolescentes. Viola una gran cantidad de derechos como el derecho a la salud, a vivir una vida libre de violencia, derechos sexuales, reproductivos, la integridad. También nos paramos desde las violencias de género, porque las violencias de género es la manifestación más clara de la desigualdad y subordinación de las relaciones de poder. Y es precisamente esta práctica donde se ve que esta recae efectivamente en las niñas y mujeres por el solo hecho de ser mujer. Y el respeto a la diversidad cultural, diversidad ética y cultural. También, ¿cómo lo abordamos? Lo abordamos desde un enfoque de género que nos permite ese enfoque, que nos ayuda a compartir las causas fundamentales de la desigualdad de género, a trabajar en estas, a mirar esas tradiciones y cultura que justifican muchas de esas prácticas que generan también violencias como el matrimonio infantil, forzado. Este enfoque también nos ayuda un poco a operar la simbiología de la diferencia social en las prácticas. También tenemos el enfoque diferencial étnico, que es poder realizar ese análisis de contexto en las particularidades de los pueblos indígenas, y el enfoque interseccionalidad, que permite visibilizar la acumulación e intersección de múltiples desigualdades como el género, la clase social, la etnia, y que nos permite evidenciar también qué formas las vamos a intervenir. ¿Me pasas, porfa, a la siguiente? Acá es un poco mostrarles ya lo que habían dicho. Efectivamente, ya se contempló dentro de la ficha del sistema de vigilancia en salud pública la mutilación genital femenina, y ahí a esta práctica, a esta violencia, se le hace una especial vigilancia en salud pública intensificada. ¿Qué nos permite esa vigilancia? Nos permite que el territorio donde se evidenció la situación active una respuesta institucional, y nos está activando también a los actores nacionales para lograr un abordaje integral, un acompañamiento, porque pues no es un abordaje como se dan en otras vulneraciones. Si quieres, sigue, por fin. Cuando tenemos conocimiento, nosotros podemos tener conocimiento cuando efectivamente el sector salud puede identificar inmediatamente, nos activa, y esto se hace también a través de los servicios de atención al ciudadano, o cuando alguna persona acude ante la autoridad administrativa, o desde el momento en que la autoridad tradicional también realiza o solicitud de cupo por esta vulneración de derechos al ICBF. ¿Sigue? El proceso administrativo de restablecimiento de derechos en sí es un conjunto de actuaciones que tiene el código para restaurar esa dignidad e integridad, y que no se puede ver como solo de esos principios que trae el mismo código,
código, donde la corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado es fundamental. Acá solo mostrarles cuánto dura y como cuáles son las etapas del proceso. Si quieres avanzamos un poquito. También las autoridades indígenas son competentes en el proceso de restablecimiento de derechos, pero ¿cuándo son competentes? Efectivamente, cuando se encuentran autorizadas constitucional y legalmente para ejercer estas funciones. Si quieres, sigue, por favor. Para la definición del proceso de competencia administrativo no voy a decir como mucho, pues ahí está en la diapositiva, pero efectivamente hay esa unión o esa concertación entre las dos autoridades, tanto el defensor de familia como la autoridad indígena, donde estudian un caso, efectivamente hacen un análisis, miran cuáles son los posibles mecanismos de restablecimiento de derechos que hacen, que tienen la misma comunidad y llegan como a unos consensos de que quién efectivamente tendrá la competencia. Sigue, porfa. Contarles también que desde el 2018 en el lineamiento técnico de atención para los niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados y vulnerados, víctimas de violencia sexual, se encuentra la práctica, si quieres pasa a la siguiente, y es en el lineamiento se entiende como la comprensión de una serie de prácticas consistentes en la extirpación total o parcial de los genitales externos de las niñas y adolescentes. Es una violación de los derechos fundamentales de las niñas y una práctica discriminatoria que vulnera el derecho a la salud física y mental, el derecho a la protección frente a prácticas tradicionales peligrosas, a la lucha contra la violencia, el daño, el maltrato, la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante, y el derecho a decidir acerca de la propia libertad sexual. Si quieres, pasa un poco. Estas son las afectaciones que también se dicen un poco en el mismo lineamiento para que quienes atiendan efectivamente puedan hacer intervenciones que nos restablezca estas afectaciones. Sigue, porfis. Entonces, ¿qué sigue un poco? Sigue varios ejercicios que estamos haciendo, unos intersectoriales, otros más desde la dirección, y voy a nombrarlos de la dirección un poco, y es esa asistencia técnica a las autoridades administrativas para que comprendan la dinámica social de la toma de decisiones relacionadas con la práctica culturales nocivas, que entre esas está la mutilación, las uniones tempranas, también la asistencia técnica a las autoridades y sus equipos para el abordaje de las violencias basadas en género en pueblos indígenas. Este fue un ejercicio que se comenzó desde el año pasado y que se quiere continuar. La implementación del nuevo lineamiento técnico, administrativo e interjurisdiccional para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas con sus derechos inobservados, amenazados y vulnerados. Y fue un poco una construcción conjunta con organizaciones indígenas, y además nos va a acercar mucho más a esas realidades de las comunidades. Y también tenemos que en este año se piensa sacar como esas orientaciones para el abordaje de la mutilación genital femenina para las autoridades administrativas, y continuar como con ese trabajo intersectorial que en este tema es fundamental, con la misma fiscalía para revisar si efectivamente la práctica termina siendo un delito, con el mismo Ministerio de Salud para poderla hacer esa integración de datos que nos permita tener, el conocimiento y la magnitud de la práctica, y para que también podamos articular acciones para su adecuado abordaje. Y finalmente unos retos que creo que los recogía muy bien, si quieres pasa. Laura también, y es avanzar en esa medición para conocer el trabajo con comunidades y autoridades técnicas, abrazar en ese proceso que estamos de integración de fuentes de los registros administrativos del sector salud, protección y justicia, y la definición de esos marcos normativos y políticas públicas para prevenir y erradicar las culturas, la práctica cultural y nociva.
Yo dejaría hasta ahí mi intervención y agradecerles mucho. Muchas gracias, Marcela. Y ya para cerrar este bloque de presentaciones frente a las apuestas de cada una de las organizaciones e instituciones, con el objetivo de erradicar la práctica nociva de la mutilación genital femenina, damos paso a Natalia Alonso, quien es profesional del Grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible de el DANE. Adelante, Natalia. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te podemos escuchar. Gracias, Laura. Bueno, buenos días a todos y todas. Como les decía Diego, mi nombre es Natalia Alonso y hago parte del grupo del DANE de Objetivos de Desarrollo Sostenible y pues estoy encargada del ODS 5 sobre equidad de género y pues indicadores con enfoque de género. Si quieres, sigue. La presentación que va a hacer se centra en la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible y la medición pues, del indicador de mutilación genital femenina. Entonces, pues la Agenda 2030 fue creada en el 2015 por 193 Estados miembros de Naciones Unidas que aprobaron una hoja de ruta para alcanzar el desarrollo sostenible para el año 2030. Esta hoja de ruta se centra en 3 dimensiones: económica, social y ambiental, y está compuesta por 17 objetivos, 169 metas universales y 231 indicadores, que además pues giran en torno a 5 ejes que son conocidos por las 5 P's, son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Si quieres, continúa. Bueno, acá les presento pues un poco de los objetivos. Como les mencionaba, la presentación está enfocada al ODS 5 de igualdad de género y también al ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos. Sigue. Reconociendo la importancia pues, de la agenda y del compromiso que hizo Colombia y teniendo en cuenta el rol que tiene el DANE como Oficina Nacional Estadística y como ente regulador del Sistema Estadístico Nacional, el DANE participa en 3 escenarios: global, regional y nacional. A nivel global, Colombia es uno de los 27 países que conforman el Grupo Interagencial y de Expertos en Desarrollo Sostenible. Este grupo es el encargado de definir el marco de indicadores globales y aprobar las metodologías. A nivel regional, participa en el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en Latinoamérica y el Caribe, y en este grupo se llevan a cabo discusiones sobre el marco de indicadores de nivel regional, y Colombia realiza actualizaciones sobre el trabajo y los avances realizados a nivel global. Ya para el nivel nacional, el DANE hace parte del Comité de Alto Nivel para Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual es liderado por el Departamento Nacional de Planeación, y en el marco de este trabajo trabaja pues de la mano con las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Continúa. Asimismo, en Colombia, pues con el ánimo de cumplir la agenda, se instauró el COMPES 3918 sobre objetivos de desarrollo sostenible, y es el que traza la hoja de ruta pues, que el país va a seguir hasta el año 2030. Este COMPES está enmarcado en 4 lineamientos sobre los cuales el DANE pues, también tiene como responsabilidades. El primero es el esquema de seguimiento, en donde se definió el marco de indicadores nacional, las metas nacionales a 2030, y el DANE pues, realiza el seguimiento a las entidades productoras de información para el análisis y la recopilación de la información. El segundo enfoque es el plan de fortalecimiento estadístico, en donde se estructuran proyectos para suplir vacíos de información. Se trabaja de la mano con las agencias del Sistema de Naciones Unidas para aumentar la disponibilidad de información de indicadores del marco global. Se garantiza la calidad de las operaciones estadísticas y los registros administrativos, y se trabaja por la adopción del estándar SDMX, que es el mecanismo de transmisión de información
establecido por Naciones Unidas. En cuanto a la estrategia territorial, pues se adelantan acciones que permitan la implementación de los ODS a nivel territorial y también el fortalecimiento de las estadísticas territoriales. El último eje pues, del COMPES es la alianza con diversos actores. En este el DANE no tiene un rol específico, pero se centra en que la Agenda 2030 es una agenda de todos y no de unos únicos actores. Continúa. Bueno, ya entrando pues en materia sobre el ODS 5, está compuesto por 9 metas y 14 indicadores, dentro de los que encontramos la meta 5.3, que es eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina. Esta meta está conformada por 2 indicadores, el 5.3.1 sobre matrimonio infantil y uniones tempranas, y el 5.3.2, que es proporción de niñas y mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación o ablación genital femenina desglosada por edad. En el marco pues, del trabajo que realiza el DANE, en el año 2019 se realizó una encuesta de capacidades estadísticas basada en la encuesta que realiza la CEPAL y se pudo identificar que para Colombia no hay una fuente establecida, pues como les han venido diciendo los demás colegas. Continúa. Sin embargo, pues reconociendo como la importancia de medir el indicador y de erradicar la práctica, se han venido adelantando avances, dentro de los cuales se encuentran el trabajo articulado entre el DANE y el Sistema de Naciones Unidas, en este caso particular con UNICEF Colombia y UNFPA Colombia, y también la creación de una mesa de trabajo en el 2019 con instituciones del gobierno nacional como el Ministerio de Salud, el ICBF, el Ministerio del Interior, APC Colombia y Medicina Legal, y pues junto con las 2 agencias que ya les mencioné, que tiene como objetivo establecer estrategias para la erradicación de la práctica y medir el indicador 5.3.2. Todo este trabajo se enmarca en un proyecto de cooperación con Burkina Faso, que como les mencionaba Carlos, es un país líder en la medición del indicador y también en mostrar tasas en la reducción de mutilación genital femenina. Dentro de los avances, pues podemos mencionar también la identificación de las posibles fuentes de información para una estimación preliminar, que fue pues que efectivamente lo presentado por Carlos en presentaciones anteriores. Sin embargo, pues todavía hay muchos retos que superar, como lo son la investigación cualitativa como un primer paso para determinar su localización geográfica y la focalización étnica. Pues tenemos que reconocer que si bien actualmente conocemos de algunos de los pueblos indígenas que llevan a cabo la práctica, no podemos generalizar ni que sea todo el pueblo indígena, ni los lugares en los que se está realizando. Adicional a esto está la sensibilización a comunidades, líderes y lideresas y autoridades indígenas, aclarando pues la importancia del rol que tienen en la eliminación y en la medición de la mutilación genital femenina, así como la medición de la práctica combinando diferentes fuentes de información como registros administrativos, el desarrollo de capacitación y sensibilización a las comunidades para el reconocimiento de la práctica y la efectiva medición del indicador. Y por último tenemos como reto el desarrollo conjunto con instancias étnicas de instrumentos de medición que respondan a las recomendaciones dadas por Naciones Unidas de que la medición de este indicador debe ser llevada a cabo a través de encuestas de demografía y salud, que pues reconocemos que dada la situación y como las leyes del país debemos buscar como la manera adecuada para realizar este tipo de encuestas. Y ya pues para finalizar, queremos como resaltar el trabajo pues que se ha venido haciendo a lo largo de la mesa y pues reconocemos que hay retos, pero también reconocemos que que la mesa de trabajo y el proyecto de cooperación con Burkina Faso nos van a llevar a
a tener una medición de este indicador. Listo, gracias. Muchas gracias, Natalia, por esta información, también bastante relevante en el marco de la mesa. Y en este momento, entonces, una vez vimos el panorama del trabajo de estas instituciones y organizaciones, vamos a abrir el espacio para nuestro diálogo. Y en ese sentido, quiero presentar a la señora Marta Lucía Rubio, quien es la representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y quien será la moderadora de este espacio. Adelante, Marta Lucía. Diego, gracias. Bueno, primero, buenos días a todas, todos. Gracias a nuestras panelistas. Creo que ha sido un planteamiento muy interesante lo que hemos escuchado a lo largo de esta horita larga en la que vamos. Gracias a las personas que se han conectado a este diálogo. El tema de la mutilación genital femenina, yo creo que nos lo han ilustrado muy bien Carlos, Laura, Marcela, Dayana y Natalia, de los múltiples desafíos que tiene el país y las múltiples dimensiones en el abordaje. O sea, yo tal vez quisiera primero recoger de todas y todos y quisiera agradecerles a las panelistas y a los panelistas si prenden sus cámaras para podernos poner a modo de panel, lo más cercano a un panel, que sería la manera presencial, para que prendan ustedes sus cámaras. Yo los voy a poner acá en mi computadora en vista de galería para sentirme realmente acompañada, como si estuviéramos en la vida real. Me alegra verlas primero. A Marcela, a Dayana, Natalia, Laura, Diego y Carlos, y creo que me encantaron sus posturas y los puntos que ustedes pusieron como elementos que nos permitan entender hacia dónde va y sobre todo cuál es el desafío que Colombia tiene en temas de mutilación genital femenina, que pienso que es ahí el punto crucial. Y yo tal vez quisiera destacar como de cada una de ustedes algunos elementos. Desde el UNFPA, creo que hay un punto importante que nos pone el UNFPA, que ponemos, y es cómo esta práctica que tuvo una inflexión, un hito en el 2007, ha intentado tener un abordaje intersectorial, un abordaje con la participación de las comunidades en un continuo que ha logrado algunos transformaciones en la misma práctica. Ya lo miraremos con Dayana. Marcela, Dayana nos hace un recorrido muy bonito de cómo entender desde la visión de los pueblos indígenas lo que significa profundamente transformar la práctica, cómo reubicarla, y creo que ahí hay asuntos que son absolutamente nodulares para poder avanzar en transformar e identificar, como tú lo decías, Dayana, qué es lo que está pasando en las comunidades, cuántas prácticas están teniendo, por qué las mujeres están ocultando decirlo, cómo cambiar eso, que creo que hay muchas, digamos, inquietudes. Marcela, gracias Marcela, nos hiciste un excelente recorrido. Lástima el tiempo, pero vamos a tener tu presentación. Nos lo han pedido varias personas las presentaciones de ustedes, y creo que el marco tanto legislativo internacional como nacional y los esfuerzos que ha hecho el ICBF por asegurar los derechos y la protección de niñas y adolescentes, creo que es importante, y me parece que en ese sentido tú nos haces una abreboca y nos ubicas bien también cuáles son los desafíos y lo que viene. Natalia, Carlos creo que nos trajo unos datos súper interesantes de una muestra muy chiquitica de un proyecto que es
Él dice es un proyecto que tenemos que no tiene como objetivo el tema de la mutilación, pero sí el rol de las parteras, y creo que ahí da cuenta de la importancia del tema en el trabajo de la partería, que la partería está en todo el país y eso es también un punto bastante importante. Y Natalia nos hace un recorrido muy importante de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos dice cuáles son esos 2 indicadores que Colombia tiene en materia de prácticas nocivas, que son uniones tempranas, uniones tempranas, matrimonio infantil y mutilación genital femenina, los cuales está comprometido Colombia en la agenda ODS y en esta agenda 2030. Entonces, estos como los panoramas, así de que vemos que son muchas dimensiones. Hay varias preguntas, yo voy a minuto traer mi teléfono que tengo las preguntas organizadas acá, pero en principio quisiera empezar por Dayana. Hay algunas preguntas que te hacen las personas que están en este panel de cómo abordar la transformación de las prácticas en la cotidianidad y en la cosmovisión y cómo avanzar en esa transformación de la práctica hacia una práctica que pueda tener un significado, digamos, o un resignificado de lo que se hace actualmente, que es un hecho que evidentemente está poniendo en riesgo la vida de las niñas y pues constituye una violencia basada en género. Y lo otro es también escuchar de tu parte, yo sé que haces parte de la UNIC, cuál es la postura que tiene la UNIC respecto al tema de la mutilación y cómo se ha venido avanzando en materia de autoridades indígenas y del diálogo entre autoridades hombres, autoridades mujeres y el trabajo de empoderamiento de mujeres y adolescentes y jóvenes alrededor de la práctica. Entonces, si te parece, empezamos por Dayana. Te doy la palabra. Malu, muchas gracias, qué gusto verte por estos espacios. Bueno, agradezco mucho las preguntas que me han hecho porque sin lugar a duda el armonizar el territorio es importante para este tipo de prácticas. Yo pensaría que hay que iniciar por ello, porque no es solamente armonizar o erradicar el hecho de que no hayan más prácticas, sino que se trata es de armonizar a las familias, a las comunidades y armonizar ante todo un territorio. Los territorios en donde normalmente uno empieza a ver de que hay estas prácticas, uno también ve que hay muchos problemas, bien sea de conflictos, uno ve que hay muchos problemas también de minería. Y lo digo, bueno, ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver el tema del conflicto, la minería con eso. En el momento cuando hay una interrupción del territorio de la madre tierra, con minerías ilegales, que tenemos máquinas haciendo de todo un poco a la madre tierra, ahí también estamos haciéndole un daño hacia la mujer, ¿cierto? En los territorios el tema del conflicto está afectando de una manera impresionante porque hay territorios en donde ya usted no puede caminar, bien sea por el conflicto, bien sea por las minas antipersonas. Para nosotros ha sido muy difícil, y lo voy a decir aquí, ha sido muy difícil el recorrer territorios por el tema del conflicto, porque usted puede terminar, bien sea asesinado o bien sea por una mina antipersona vuelto nada. Entonces ya las plantas se ha vuelto difícil de conseguir. Ya usted no puede hacer el recorrido en el territorio porque ya hay muchas dificultades. Entonces, se necesita, estaba hablando ahorita justamente con algunas compañeras del UNFPA y algún compañero de medicina legal
al cual yo decía, se requiere y ya es como que las últimas instancias a la cual yo pues he llegado a la conclusión es que se necesita hacer un benecuá. Un benecuá son son los rituales que hace el Haibana. El Haibana es como el médico tradicional, es el médico tradicional. Y ese Benecua es también quien va a orientar el cómo nosotros vamos a erradicar desde la espiritualidad también ese proceso y ese tema. Se necesita hacer esa armonización y ponerlo en consulta, porque se necesita consultar el cómo vamos a llegar nosotros a los territorios a armonizar ese cuerpo, esa familia y a esa partera, por ejemplo, ¿cierto? Porque la mayoría de las veces que ustedes ya lo han dicho y lo sabemos, es también una práctica de las abuelas o es una práctica de la partera. Entonces, se necesita de que haya un berecuá, quiere decir un ritual. Se necesita hacerle pagamento a eso, consultarle el qué es lo que necesitamos para que ese territorio se pueda armonizar, porque el territorio ya ha recibido sangre de muchas niñas, el territorio ya ha recibido lágrimas de muchas mujeres, el territorio ya ha recibido dolores ya, bien sea por esas niñas, por esas mujeres, por esas madres que han habido muertes también por la práctica. Entonces ya hay una siembra de varios cuerpos también en el territorio. ¿Y cómo se va a armonizar eso? ¿Qué le pide el espíritu para que se pueda ir armonizando el hecho de que una partera pueda decir, es que le estoy haciendo daño a una niña, no lo puedo volver a hacer, se han muerto niñas por la práctica? O sea, la idea es que haya un bienestar y no, digamos, un negativo. Entonces, se necesita hacer esas consultas y esas consultas no las hace, por ejemplo, Dayana, ¿cierto? Ni tampoco lo hace una persona común, sino que lo hace es el Jaibaná. Pero ¿quién lo debe motivar también? Personas como nosotros. O sea, las instituciones también muy puestas con la camisa, el decir, ustedes tienen un enfoque diferencial, ustedes tienen una cosmovisión, tienen una ley de origen. Entonces, vámonos desde la ley de origen, miremos el tema de la espiritualidad, cómo se debe hacer el pagamento, a qué espíritus debemos de pagarle, porque hay un espíritu especial al cual hay que pagarle sobre esto. No es a cualquiera. Consultar a qué espíritus también se le debe hacer el pagamento ante ello. Continuar con el tema y motivar e incentivar a que se pueda continuar con el tema de las tradiciones culturales, que es el hecho de usar, por ejemplo, la jagua, el kipará. El kipará usted se lo debe usar antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Se le hace un ritual de armonización a los 3 meses a ese bebé que usted trajo, que se le aplican un montón de plantas también. Esos rituales no se deben de saltar. Ahora, se han ido saltando eso. Entonces, ¿cómo vamos a motivar también a que eso otra vez vuelva? Porque son conocimientos que están dormidos. Son conocimientos que muchas veces muchas madres lo han dejado en reposo, pero es un reposo también porque en territorio está pasando muchas cosas. Tenemos multinacionales, tenemos represas, tenemos conflicto armado, cuando no es del uno es del otro, tenemos infinidades de cosas que uno se pone a pensar el qué debo hacer. Entonces todo se va volviendo tipo ciudad. Por ejemplo, cuarentena, usted no sale de su casa y muchas veces en el tambo también uno estando en la comunidad es, si salgo de aquí, tengo conflicto con, bien sea con algún grupo armado, si salgo de aquí, bien sea por una mina antipersona, si salgo de aquí, entonces como que se está volviendo cada día más cosas negativas que lo positivo. Entonces yo pienso que para ir limpiando un poco ese camino, limpiando un poco ese pensar, limpiando un poco este proceso, porque también se trata de que si estamos aquí es porque nos duele a nosotros también, ¿no?
y no solamente porque uno tenga un mandato por cumplir, sino porque sé que en cada uno de los corazones de ustedes y las personas que están aquí también están pensando, hay que hacer algo y yo tengo que aportar algo ahí. Entonces yo creo que hay que mirar esos aportes, hay que mirar el cómo trabajar. Ante todo, sigo pensando que es desde la espiritualidad hacer esas compras, porque las compras es en donde usted, al cual tiene una ganancia. Entonces yo dejaría hasta ahí, Marta. Gracias. Vale. Dayana, luego te doy la palabra para que nos cuentes la postura de la UNIC y cuál es un poco el plan, cómo la UNIC ha incorporado la mutilación en su perspectiva también organizacional y política. Yo, entonces, para que podamos hacer una cosa más dinámica y no ser un poquito concretas en la respuesta, para dar más rondas y también pensar si pueden interpelarse entre ustedes o ampliarse, también está totalmente permitido. Hay algunas preguntas que voy a pedirle a Laura y a Carlos. Hay unas preguntas que dicen cuáles son los pueblos indígenas donde se ha identificado la práctica, está para Laura. Y para Laura, ¿cuál es la mutilación? Si se presenta en zonas rurales y en zonas urbanas la mutilación. Que creo que aquí ya se ha dicho que también en zonas rurales y urbanas, pero pues un poco para que lo refuerces. Gracias, gracias Malu y también gracias Dayana por toda la intervención que acabas de hacer. Sí, como lo comentábamos, también hemos identificado, y no solo nosotros, digamos la institucionalidad, el ICBF, el Ministerio de Salud, demás, han identificado casos de mutilación que no corresponden a prácticas indígenas, que se dan también en las ciudades como una forma de violencia contra las mujeres. Y en cuanto a los pueblos que se han identificado, digamos que los más visibles han sido la Nación Embera, algunos pueblos de la Nación Embera, siendo muy claros en que no todos los pueblos funcionan igual y no todos los pueblos Embera lo practican o la practican de la misma forma. Como lo mencionaba también Dayana en su intervención, ha habido algunos casos en otras comunidades, en otros pueblos, hemos oído algunas cosas como de casos en NASA, pero no es algo que tengamos como claro si es una práctica sistemática que se da o no. Y también hay otros territorios que nos llaman la atención donde se han identificado casos como es Boyacá, por ejemplo, que no es un departamento donde tradicionalmente sepamos que se da la práctica. Entonces, como lo decíamos, creemos que todo esto de la medición y la verdadera identificación de casos es lo que nos va a permitir poder hacer una mejor localización, una mejor identificación de con qué pueblos trabajar y en qué departamentos. Gracias, Laura. Yo añadiría que en el pueblo Nasa también hemos identificado, pues se ha identificado prácticas, incluso parteras. Algunas parteras hablan de prácticas en el Cauca, en el pueblo Nasa. Entonces, yo creo que efectivamente es un asunto por identificar, por descubrir, por conocer y, como decías, Dayana, por meternos en la profundidad de los pueblos, porque hablar de estos temas resulta claramente difícil para las mujeres, para las parteras, para las autoridades. Carlos, hay una pregunta para ti relacionada en qué zonas y cuál fue la muestra que se usó para partera vital. Y preguntan por el proyecto de partera vital para el 2021. Gracias, Malu. Bueno, con relación a el tema de la muestra, pues como les comentaba, son alrededor de 700 parteras las que están registradas con Nasorredipar. No se realizó un muestreo, en realidad hicimos un barrido de todas las parteras, de esas 700 parteras que les estamos comentando. Se identificaron cuáles tenían información para ubicarlas por medio telefónico y se llamó a todas las posibles parteras que tenían teléfono. Entonces, en este caso estamos hablando de 95 parteras que pudimos identificar y que pudimos llamar directamente.
Entonces no estaríamos hablando de un muestreo, estaríamos hablando simplemente como de un barrido sobre todas las parteras. Con relación a la información de urbano, rural, pues en este caso no fue posible hacer un análisis desde ese enfoque. Digamos que también desde los registros, por ahora tampoco es posible hacer un análisis desde ese tipo de variables. Y pues bueno, con relación a partera vital 2.0 o como estamos proyectándolo hacia el 2021, pues la idea es realizarlo ya fuera del Chocó, o sea, seguir fortaleciendo el ejercicio que se está haciendo en el Chocó, pero ya también llevarlo a otros departamentos, porque Partera Habitar, la primera versión en el 2020, estuvo enfocado solamente en los municipios en donde las parteras tenían presencia en el Chocó. Aprovecharía también para responder a otras preguntas que identifiqué que puedo responder. Es el caso de los 70 casos que les comenté al principio. Esos 70 casos están asociados a casos que se identificaron desde el Ministerio de Salud, desde el ICBF y desde Medicina Legal del 2019 hacia atrás. Y cuando comentaba de los 11 casos que se identificaron en el 2020 desde Civigila, pues ya son aparte y son desde el 2020. Entonces, digamos que grosso modo podríamos hacer una suma de esos dos resultados y podríamos estar hablando que a 2020, desde registros y desde casos identificados por las instituciones, son 81 casos los que se han identificado. También identifiqué otra pregunta que mencionaba que por qué relacionamos circuncisión femenina en el caso del análisis de los RIPS. Pues estos 7 códigos CIE que fueron seleccionados de la mano con expertos en el tema del Ministerio de Salud, y como les decía desde el principio, es una aproximación a posibles casos que se pudieron haber identificado desde la atención en instituciones de salud. No estamos hablando de casos 100% identificados, son casos potenciales. Solo agregaría eso, Malu, gracias. Gracias a ti, Carlos. Bueno, vamos con Marcela. Hay 2 preguntas para ti, Marcela. Hay una pregunta que nos hace una lideresa en Vera. Muchas gracias por conectarte. ¿Cuál ha sido el balance del cumplimiento por parte del gobierno a partir de la cumbre del 5 de octubre de 2012? Relacionado con, pues obviamente, la eliminación y la transformación de la mutilación genital femenina. Y hay otra pregunta, es ¿cómo avanza el ICBF en el territorio para prevenir y atender la mutilación genital femenina, teniendo en cuenta que el ICBF es una de las instancias o de las instituciones que más presencia territorial tiene? Te doy la palabra. Gracias. Bueno, frente al balance, bueno, es difícil que una sola entidad pues, pueda dar el balance. Creo que la apuesta efectivamente de la erradicación es intersectorial. Creo que hemos avanzado mucho en precisamente tener estos marcos que se les presentaba el día de hoy, pero creo que tenemos muchos retos sobre todo de acompañamiento a comunidades indígenas y de poder sacar esos documentos de política que orienten efectivamente el actuar del Estado y comprender la magnitud de la práctica. Frente a la segunda pregunta, que es un poco como cuál es la puesta en territorio del ICBF, bueno, contarles como muchas cosas y ahí recojo como cosas que dijo Dayana. Efectivamente, la práctica no es solo la práctica, es un contexto de situaciones, muchas de esas violencias de género y muchas situaciones particulares que los territorios tienen y que cada territorio tiene una realidad y una particularidad totalmente diferente. El ICBF
viene teniendo como dos estrategias, una intersectorial y otra muy institucional, particularmente en la dirección que estoy, que es cómo abordar efectivamente estas mutilaciones. Se han hecho muchas apuestas para poder erradicar y poder atender efectivamente a las víctimas identificadas. Varias de ellas es, por ejemplo, este año se aumentó la contratación de antropólogos. Esto nos permite que efectivamente el territorio tenga un diálogo con esas comunidades indígenas y un apoyo para las autoridades administrativas para comprender también estas realidades de las comunidades indígenas. También tenemos, les contaba un poco en la presentación, ese lineamiento que también ya es una construcción conjunta también con las comunidades indígenas, que también permitirá tener otro abordaje frente a los casos y frente a las coordinaciones que hacen esas autoridades administrativas. También estamos iniciando un modelo de atención precisamente para comunidades indígenas, para poder tenerlo en estas comunidades que necesitan una atención, digámoslo entre comillas, psicosocial, que nos permita efectivamente atender ahí en terreno y no sacar a una niña o un niño cuando se necesita separarlo de la comunidad, sino más bien comenzar a tejer esos lazos y esos fortalecimientos. Son varias las apuestas también en violencias de género para todo lo que son violencias en pueblos indígenas que también tenemos, pero también quiero resaltar un poco que son procesos que demandan tiempo, porque efectivamente son cambios culturales y porque tienen que estar muy en diálogo con las mismas comunidades, y esto también es un reto para la institucionalidad, pero creo que lo estamos haciendo y estamos avanzando poco a poco en poder tener como esa cobertura, en demandar esas herramientas que necesitan las mismas autoridades para poder entender y comprender esa realidad local. Dejaría ahí, si tienen más. Gracias, Marcela. Creo que es muy clave el rol que desde el ICBF y también el rol articulador, que creo que lo podemos ver en la otra intervención, cómo articular esta mesa, o sea, quiénes son las instituciones responsables y cómo articular, para que lo vayas teniendo en tu respuestas. Para Natalia, una pregunta relacionada en cómo vamos en el cumplimiento del indicador que se trazó Colombia en materia de mutilación genital femenina. Específicamente, ¿tú crees que vamos a lograr lo que el país se trazó, y cuál es esa ruta para llegar a cumplirlo? Vale, gracias. Pues actualmente, como les mencionaba, no tenemos manera de medir el indicador, entonces no podemos como saber realmente cómo estamos, en qué vamos, pero en cuanto a cómo vamos para lograr la medición, pues se han desarrollado diferentes estrategias, como lo es la mesa interinstitucional que trabajamos con UNFPA, UNICEF, APC Colombia y otras entidades nacionales, y pues con Burkina Faso, que nos están mostrando y nos están transmitiendo su conocimiento de la manera adecuada como debemos medir el indicador para traerla también como a las realidades del país. Entonces, pues eso es una manera como apropiada para medir el indicador, y pues también desde el DANE reconocemos pues que no somos los únicos productores de información, entonces ese trabajo articulado con las instituciones nacionales es un mecanismo que nos permite como esas mediciones y lograr esas realidades pues para el país. Y pues reconocemos además que la Agenda 2030 es no solo medir los indicadores por medirlos, sino para mostrar como que a través de esos datos hay ciertas realidades y que podemos lograr también el no dejar a nadie atrás, que es como el lema pues como más importante de la agenda.
Gracias, Natalia. Vamos a dar una segunda ronda de oportunidades muy concreta. Tenemos hasta las 11:15. Es un tema que queda pues como con muchas inquietudes y también muchos puntos por desarrollar, pero también queremos dar la oportunidad de aclarar algunas inquietudes de nuestros asistentes. Una, Dayana, era el tema de la UNIC. ¿Cuál es y para que porfa todas y todos seamos muy concretos, cuál es la postura de la UNIC respecto al tema de la mutilación? ¿Cómo se está abordando? ¿Cómo se incorpora, digamos, en esta agenda? Adelante. Bueno, como organización nacional lo que hemos estado haciendo es conversar con las abuelas y abuelos de los territorios. Hemos hablado con mujeres también indígenas, las mujeres emberas, que son a las cuales hemos tenido mayor cercanía. El conversar con ella también, tratando de formarlas, porque hemos tenido algunas mujeres que, bueno, han estado con nosotros dialogando, hablando un poco del tema y como que llevarlas a espacios también de que ellas se puedan formar, se puedan fortalecer, se puedan educar. Ellas también han dicho, yo pensaba que la mutilación era normal. O sea, hay casos de mujeres que muchas mujeres han dicho eso, como yo pensé que eso era normal y natural y hasta yo misma pensaba que eso era tradicional y yo defendía eso, pero ya ahora yo no puedo decir eso. Entonces, ya ahora cuando ellas dicen hemos regresado a territorio, algunas personas del Chocó, yo regresé a territorio y yo decía, eso está mal, eso no se debe hacer. A ella le decían, ya esta llegó de otro lado y está diciendo cosas que no son. Entonces ella se sorprendía porque decía, es el mismo caso que yo pensé que eso estaba bien y sabía de que pues era hacerle daño, pero no lo veía el hecho de que le estoy haciendo daño de verdad a una persona al cual yo quiero, puede ser una nieta, puede ser una sobrina, pues un familiar, pero ya ahora he dicho pues que eso está mal, ya me he sentado con Jaintar, me he sentado con otras mujeres y que yo pueda ver que hay otras mujeres que no le han hecho la práctica y que ellas también están bien. Como eso se ha hecho de parte de la Consejería Mujer, Familia y Generación, hemos atendido cuando antes de la pandemia casos y situaciones, digamos que en Bogotá, en el 2010 18 alcanzamos a tener con algunas niñas en Bogotá. Entonces fueron ejercicios que todo el tiempo nos hemos puesto en la tarea de ir mirando, ir a territorio, conversarlo con las mujeres lideresas. Tenemos consejeras de mujeres en territorio, mujeres jóvenes también en territorio, lo hemos dialogado y la idea es continuar y hacer más escuela, porque no es solamente el ir a ciertos departamentos, sino que hablarlo, pero hablarlo también allá, en el fogoncito, en donde no van muchas personas ni todo el mundo puede hablarlo también, ¿no? Entonces también se ha mantenido como que esa privacidad, por así decirlo, porque muchas abuelas se han reservado en el diálogo, no, yo ahí solamente escucho y no me meto, pero es porque también como que está bien o está mal. Yo creo que también hemos hecho ese ejercicio de dejarle inquietud de que, ¿será que lo que yo estoy haciendo está mal? Entonces, seguimos. Ahorita con pandemia ha sido muy, muy difícil porque pues las comunidades están en territorio, trasladarse uno a comunidad y a territorio pues está un poco complejo, pero seguimos desde la consejería todo el tiempo hablando. La idea es que podamos hacerlo en conjunto con todos ustedes, hacer esa siembra que lo vemos muy, muy pertinentes. Hacemos ese llamado desde la UNIC, desde la Consejería Mujer, Familia y Generación a todos ustedes
a que unamos esfuerzo para ver cómo podemos hacer esa siembra espiritual, para saber cómo podemos llamar bien sea a una autoridad espiritual para que nos pueda dar luces, porque pues a veces hay unas metodologías que para nosotros no es, pero sabemos que desde la espiritualidad la metodología funciona muy bien. Y en eso estamos, Malú. Vale, gracias. Me encanta la invitación que nos haces, Dayana, que creo que ese es un punto clave para continuar este trabajo con la participación de todas y todos. Una pregunta para Laura. Le preguntan al UNFPA si el UNFPA va a realizar algún proyecto similar al Envera Güera y cómo ha sido ese seguimiento que se le ha hecho a Envera Güera. Gracias, Malu, y gracias por la pregunta. Yo me sumo a lo que estaba comentando Dayana. Para esta época, digamos, uno de los grandes riesgos que identificó el UNFPA desde muy temprano con la pandemia es el riesgo a dejar solas a las mujeres en los pueblos ante esta práctica. Sabemos que parte de la prevención ha estado focalizada también en un control comunitario y en un control institucional, y con el distanciamiento y demás aumenta la vulnerabilidad de las mujeres. Pero dicho eso, también aumenta nuestra dificultad de llegada al territorio. De hecho, el año pasado lo teníamos en nuestra prioridad, poder llegar otra vez a los pueblos indígenas y a las comunidades, y nos fue absolutamente imposible con las restricciones. Digamos que en este momento ir a los pueblos es muy difícil sin generar una acción con daño, sin poner en riesgo también de la llegada a la pandemia. Entonces, por el momento, las intervenciones en territorio, que es en lo que está basado también en Envera Güera y nuestro trabajo comunitario, está en pausa. Entonces, sí aspiramos a poderlo hacer. Son procesos, también como le decía Marcela, son procesos que requieren un presupuesto grande y además un tiempo amplio, porque no son intervenciones que uno pueda ir un mes, retirarse y dejar como enfriar, sino que son procesos de constancia. Y yo creo que esa es una meta que nos podemos trazar para tan pronto nos abran como la vía libre con el marco de la pandemia en el que nos encontramos. Gracias, Laura. Marcela, ¿cómo crees que se puede fortalecer este trabajo de coordinación interinstitucional para mirar cuáles son esos planes? Porque seguramente muchas instituciones de pronto quieren o van en dirección de hacer acciones de empoderamiento, afirmativas, de diálogo, de fortalecimiento institucional. ¿Qué instancia existe y quién la lidera y cómo fortalecerla en caso de que sea necesario? Bueno, Malú, precisamente en este momento nos encontramos como en un proceso como de cambio. En diciembre el presidente firmó el decreto del mecanismo intersectorial de violencias de género. Efectivamente, lo que dice un poco frente a la estrategia indígena es que el mecanismo tendrá esos insumos precisamente para poder tener unas disposiciones de política. Esta instancia es técnica y efectivamente necesitamos un trabajo mucho más fortalecido con la Fiscalía, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y con las mismas organizaciones indígenas. Pero esto viene acompañado de otras entidades. Por ejemplo, el DANE. El DANE es fundamental en el marco del subcomité de información. Se cuenta con el CIVIG y es un sistema que está comenzando a integrar fuentes, y seguramente el poder integrar las fuentes que nos dé cuenta de la mutilación genital va en ese espacio. Tenemos otros espacios de prevención y ahí toca trabajar efectivamente cómo es la prevención de esta práctica, y tenemos el espacio también de atención, y acá también nos tocará sentarnos con el Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio, con los que atendemos efectivamente para ver cómo fortalecemos esos lineamientos para las entidades territoriales y para el trabajo con las organizaciones. Gracias, Marcela. Y por último, Natalia, ¿cómo están involucrándose las comunidades indígenas en los procesos de medición? ¿O cómo se prevé, si aún no se está haciendo, cómo prevén involucrar? Porque efectivamente
ellas y ellos en el territorio son quienes están teniendo los casos, digamos. Sí, Marta Lucía, pues las estrategias como con los territorios y eso realmente las lideran un poco otras áreas del DANE, como la Dirección de Censos y Demografía, que tiene personas pues específicas para, pues como profesionales para el trabajo y acercamiento con las diferentes etnias y pueblos indígenas. Entonces, pues te diría, no tengo como tan a fondo la información, pero pues sé que se realiza como a través de ellos y también con el grupo de enfoque diferencial e interseccional, pues también se ha venido como, no sé si tanto como el acercamiento con ellos, pero sí el acercamiento en cuanto a que se requiere lograr ese enfoque de género y ese enfoque diferencial en las estadísticas oficiales. Gracias, Natalia. Bueno, creo que hemos concluido este espacio de intercambio. Muchísimas gracias a Dayana, a Marcela, Natalia, Laura, a Carlos por sus visiones. Yo creo que el UNFPA y seguimos comprometidas como agencia del Sistema de Naciones Unidas que trabaja en los derechos sexuales y reproductivos y en los derechos de las mujeres y los jóvenes, a seguir acompañando las instancias tanto del gobierno nacional que están articulando programas para la prevención y la atención de prácticas nocivas como la mutilación genital femenina, y a las autoridades indígenas, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones de mujeres, para acompañar en este diálogo y también en los procesos de empoderamiento en la medida, digamos, de los planes y de las perspectivas que cada comunidad tenga. Entonces, mil gracias y un gusto volver a verlas, así sea en distancia. Un gran abrazo y que descansen este fin de semana. Muchas gracias, Marta Lucía. Gracias a nuestras panelistas y a nuestro panelista. Les recordamos que este webinar va a quedar disponible para su acceso en diferido a través del canal de YouTube del UNFPA, que es UNFPA Colombia, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @UNFPA Colombia para que continúen enterándose sobre los avances en materia de esta iniciativa y de este trabajo tan importante. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo para todos. Feliz día. Gracias. Chao, abrazos. Chao. Gracias.